Muy bien. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este segundo webinar SecTG. En esta ocasión contamos con la presencia de Goyo Armañanza y de María Antonia Vargas, los cuales nos van a hablar del proceso de formación en el ámbito del psicodrama y de otras experiencias que ellos tienen en la Escuela de Formación Go Grupos. Goyo Armañanza es muy conocido en la SecTG, miembro de la SecTG, un miembro activo, psiquiatra, psicoterapeuta, dedicado a la formación, a la gestión durante muchísimos años, una dilatada experiencia, con una amplia también experiencia en la gestión de grupos virtuales. Yo espero que nos cuenten algo de cómo ellos han afrontado, se han readaptado y han innovado en el caso de estas nuevas formas de trabajo grupal. Y María Antonia empezó como estudiante en la escuela de Goyo y actualmente se ha incorporado al equipo de formadores, ya es psicóloga, psicodramatista y bueno, pues yo os voy a dar paso para que nos podáis contar pues, vuestra experiencia, vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestro conocimiento y muy agradecido en nombre de la SecTG por vuestra participación en este webinar. Decir a los participantes, a los asistentes a este webinar, que están todos con el micrófono habilitado, solo tienen que pinchar en el micrófono para poder hablar y los ponentes de hoy pues, me han comentado que harán espacios específicos, pero que también nos sintamos con libertad de poder participar porque bueno, lo dinámico forma parte también del trabajo con Goyo, me consta, y es seguro que lo agradecen. Y dicho de esto, pues nada, Goyo, María Antonia, os cedo la palabra y muchas gracias por participar en este webinar de la SecTG. Muchas gracias, Pepe. Es un placer estar aquí y leer pues, que tenemos participantes que han participado en mis caminos de formación, estos caminos de formación, ¿no? Así que vamos a poder ser, bueno, vamos a intentar interesantes, intensos y esclarecedores en cuanto al tema de la formación, que es una cosa tremenda, ¿no? Primero, quería puntuar unas reflexiones acerca de si el grupo, la terapia de grupo, está creciendo o no. Voy a hacer interrupciones cada 10 minutos, cada 10 minutos, cuartos de hora para que participéis. ¿Está creciendo la terapia de grupo, el abordaje grupal? Bueno, pues mi esperanza es que sí. Mi esperanza y los indicios. Creo que en salud mental cada vez más se está trabajando con grupos. Hay una razón económica básica, es más barato. Hay una demanda brutal en este momento. El desafío puede ser cómo nos organizamos en lo privado para organizar grupos, ¿no? Creo que en esta pandemia hemos tomado contacto con lo grupales y colectivos que somos. Hemos tomado contacto con lo vulnerables que somos y ya, pues si no habíamos hecho contacto suficiente, pues la guerrita nos ha puesto a darnos otra sorpresa más, lo vulnerables y lo cooperativos que necesitamos ser. No sé, María Antonia, si tú compartes conmigo o no la sensación de que la terapia de grupo está creciendo. Sí, yo también he observado lo mismo desde el ámbito privado, que la gente está más abierta a la idea de entrar a un grupo, a trabajar, y que los grupos cuando están bien llevados tienen un potencial muy grande de transformación. Son muy movilizadores de las cosas que trae la gente a consulta. Y también creo que la pandemia nos dio un empujón muy grande para el desarrollo de todo este movimiento y que hemos ido ganando mucha experiencia de cómo intervenir en grupo, en online, lo cual permite acercar a gente que por diversos motivos no se puede movilizar hasta el sitio donde se hace la terapia. Sí. Hay llevamos dos líneas formativas, ¿no? Una línea formativa en grupos
basado en el grupo analítico, el grupo análisis, lo verbal, y otra línea formativa basada en psicodrama, que no solo se aplica al grupo, se aplica muy necesariamente para mí en este momento en individual también. Las formaciones que tenemos son dos formaciones diferentes, pero en ambas mezclamos elementos de la otra. En psicodrama debemos meter elementos grupo analíticos para leer el grupo y para intervenir en la conflictiva grupal. Y en grupo análisis metemos acción del psicodrama. En este momento nos parece fundamental esta mezcla de técnicas y esta evolución. El gran desafío que nos presenta toda formación, por los componentes emocionales que tienen estas formaciones en elementos de grupos, es crecer hacia adelante y aportar cosas nuevas y evolucionar siguiendo los tiempos. Bien, voy a empezar a pasar unas diapos que espero que sean vivas y no rollos para vosotros. Espero que ya se nos ve, Pepe. Está en pantalla. ¿Puedes compartir pantalla o cómo haces, Pepe? Bien. ¿Se ve en pantalla? Disculpa, Goyo. Sí. Estaba con el micro quitado. Tienes una pestaña que se llama compartir pantalla. Si pinchas ahí... Ah, bueno, sí. Tengo que darle yo a compartir pantalla, claro. Sí. Claro. Ya podremos ver lo que quieras que compartamos. Perfecto. Bien. ¿Le he dado? Sí, no sé si... De momento no vemos. No vemos, ¿no? Aceptar. Inhabilitó la función de compartir. Las pantallas de los participantes. Dice que está inhabilitada. No. La mía. Ah, disculpa. Ya. Sí. Ahora, Goyo, disculpa. Bien. Esto es lo que tiene el online. Siempre te da un sofocón, una subida de adrenalina, a la cual ya nos estamos acostumbrando, pero es intenso. Esto es lo más vital que hemos vivido en la experiencia grupal online. Estos sofocones técnicos, ¿no? Pero también ha sido una fuente importante de aprendizaje, ¿no? Yo entiendo, en ese proceso formativo del que habláis, el hecho de saber trabajar con los imprevistos que forman parte de nuestra vida, ¿no? Que están siempre ahí. Sí, bueno, yo lo que he aprendido es humildad y someterme al no control. Y en un grupo es fundamental, no controlas. ¿Ya podemos ver mi pantalla? Sí, en ¿O no? principio podrías compartir, sí. Ah, ya puedo compartir. Ah, vale. Vale. Ahora la veo. Sí, ya está. Sí, ahí está. Vale, muy bien. Eso. Bien. Vale. Formarse en psicoterapia de grupo, psicodrama y grupo análisis. La terapia de grupo es más terapéutica que la individual. Algo que yo le leí a Shannon y he leído a más personas, pero sí, me lo creo y lo vivo en este momento. Cada vez que hago una selección o una indicación de terapia individual a alguien, le digo que también la terapia de grupo está disponible y es más terapéutica que la individual. ¿Por qué no se aplica más entonces? ¿Por qué se aplica lo individual y lo grupal? Yo he tratado de ensayar algunas respuestas, ¿no? Requiere más organización, hay que hacer una planificación, hay que pensar en el grupo y tenerlo ya germinado dentro de ti antes de que salga al espacio físico. Hay que tenerlo abierto interiormente. Requiere más confianza a propósito de ceder el control que nos supone el online, ¿no? Que supone una pérdida de control grande. Requiere más confianza y ceder el control por parte del terapeuta, ¿no? A donde el grupo va, pues de muchas veces pues la sensación de control que tenemos en el individual, ¿no? Requiere una formación específica, requiere un trabajo interno potente.
Y otro elemento que me da a mí mucha guerra siempre y que siempre por descubrir es el silencio, ¿no? El temor al silencio, el fantasma del silencio. Se van a callar todos y qué, ¿no? Eso, bueno, no sé, María Antonia, si tienes algún elemento a aportar de por qué o de No. por qué no se aplica. Bien. Bueno, yo creo que el primer punto requiere más organización. Es una gran traba, porque claro, una vez que ya tienes germinada la idea dentro de ti, tienes que encontrar la gente que pueda esa hora, que esté disponible dentro de las normas que tú te has propuesto. En una clínica particular no hay tanta gente disponible, entonces uno tiene realmente que creer bastante en que esto va a salir y que tiene un gran poder para ir sumando a la gente. Y también creo que lo de requiere una formación específica es muy importante, porque para realmente hacer que el trabajo grupal sea más potente que lo individual, tienes que conocer muy bien todas las etapas del grupo, todo lo que está confluyendo en un determinado momento para poder sacar el partido y la potencia que tiene ese grupo. Y en la formación hay que aprender a acostumbrarse al silencio, a saber leer en el silencio, a soportar el silencio, que es difícil, ¿eh? Sí, totalmente. Vamos a hablar de eso un poco más. Los frenos para trabajar con grupos. Yo me he puesto a pensar qué frenos. Temor a la agresión, ¿no? Temor a la bronca, al conflicto. Temor a las ausencias, al sentimiento de abandono. No van a venir, ¿eh? Y ahí hay un proceso que yo he vivido personalmente y profesionalmente de desensibilización progresiva. En este momento, pues ya lo manejo, pero cuesta lo suyo como manejar el silencio, ¿no? Temor a la pérdida de control y a la manipulación. Soy uno y me van a manipular entre todos. Eso, bueno, pues temor al monopolizador, al que no para de hablar, hay muchas variantes ahí. Y luego está el miedo, lo dice Fulkes, el fundador del Grupo Análisis, miedo a las propias fantasías omnipotentes de tener que hacerse cargo del grupo, ¿no? Hay una fantasía omnipotente de que en individual tiro de uno, pero en grupo tengo que tirar de 6. Eso es imposible, ¿no? Porque hay una fantasía omnipotente de que yo tengo que tirar, ¿no? Bien, como estos temas son calentitos, ¿alguien tiene alguna cuestión, algo que aportar o algo que preguntar hasta este momento? Vamos a hacer grupal este webinario. El silencio, María Antonia. Este es donde se la juega toda conferencia y todo grupo, ¿no? ¿Cuánto silencio dejamos Aquí el al silencio de grupo? Goyo se complica porque hay que estar pinchando al silenciar, Ah, ¿no? sí, sí. A Vale, la pestañita, ¿no? vale, vale. No, a mí Bien. el tema del silencio es un tema que recurrentemente aparece en diferentes foros y demás y me llama muchísimo la atención. Además, el abordaje a veces diferente, ¿no? Que tienen los diferentes modelos de trabajarlo, ¿no? De cómo algunos lo alargan y hacen de eso todo un juego, y cómo otros lo cortan rápidamente porque no quieren crear esa tensión al grupo, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante, ¿no? Ver cómo hay gestiones diferentes del silencio. Yo cuando he trabajado con metodología T-Group y demás, una clave de que el grupo ya estaba evolucionando era su afrontamiento del silencio. Ujú, Al principio era el terror o el ujú. pánico, mejor dicho, y finalmente era el sosiego acompañado del silencio, ¿no? Como el Ajá, espacio de sí. compartir, reconfortarse grupalmente, ¿no? Y llegado a ese punto era para mí, como conductor de ese grupo, como un indicador de que el grupo estaba ya madurando, el grupo estaba ya creciendo, ¿no? Al menos en esa concepción. Y además muy curioso, hoy trabajaba con adolescentes y decían también, ellos valoraban de la experiencia grupal
poco las cosas que decía al principio, ¿no? Valoraban el silencio de los móviles. Porque claro, cuando estábamos en esos grupos, los móviles que están todo el día hablando, no estaban con nosotros, ¿no? Entonces aparecía un silencio que para algunos era muy significativo. Bien, vamos a tocar algo más del silencio. Luego estaba dudando si ya entra el tema del silencio un poco más, pero luego lo tocamos. Bien, el psicodrama en grupo. El psicodrama también se aborda en individual. Yo lo incorporé en individual y en este momento me es imprescindible el psicodrama en individual. Si no, se alarga mucho la terapia y es más lento todo. El psicodrama con la acción mueve más que solo la palabra. Somos cuerpo. Yo he aprendido del psicodrama y tengo que agradecer muchas cosas. Una, el descubrimiento de mi cuerpo como emergente de emociones. Yo siempre estoy atento, tanto en grupos como en individual, a que las personas tengan un sensor en cómo sienten el cuerpo. ¿Qué sensaciones corporales hay? En todo momento estamos teniendo sensaciones corporales agradables, desagradables, opresiones, nudos, que son simbólicas y metafóricas de emociones que muchas veces no podemos concienciar. A veces no somos conscientes de las emociones, pero sí el cuerpo. Bien. El psicodrama con la acción mueve más que solo la palabra. ¿Por qué no se aplica? Porque sentados controlamos más. Igual tenemos miedo a perder el control. Porque la acción implica elementos de espontaneidad y creatividad, y eso requiere formación, preparación, etc., ¿no? Y luego tal vez se me ocurre pensar porque no se puede engañar al cuerpo. Nos podemos engañar haciendo interpretaciones, lecturas, pero la sensación corporal es directa. No la entenderemos. No entenderemos el nudo, no entenderemos la presión, no entenderemos el peso en la espalda, no entenderemos la cargazón en las lumbares, pero no se le engaña. Esa es mi conclusión. Posibles errores del psicodramatista en grupo. Os digo que decimos que tenemos dos abordajes para trabajar, informativos y para trabajar con grupos, y todos tienen ventajas e inconvenientes. El grupo análisis y el psicodrama. Error del psicodramatista. Dedicarse a la acción por la acción. Dedicarse a pensar que mover el grupo y que el grupo esté activo es sinónimo de que hay un avance. No necesariamente, no necesariamente. A veces la acción es una tormenta de movimientos, una tempestad de movimientos, ¿no? Entonces, la acción es un medio. Y otro elemento que hay que tener en cuenta en el psicodrama para complementar es que el psicodramatista en la acción pudiera olvidar los fenómenos grupales colectivos, pudiera quedarse en el impacto de las escenas psicodramáticas. La escena, yo tengo un problema con mi padre y montamos una escena con esa situación mía, ¿no? Que yo he vivido y necesito trabajar. Vale. Podemos olvidarnos del fenómeno colectivo grupal a veces si no lo tenemos bien incorporado con los elementos que nos aporta lo grupo analítico, ¿no? ¿Qué dinámicas grupales se están produciendo? La acción es muy potente, evidentemente. Bien. ¿Qué aporta el grupo análisis? Comprensión de los fenómenos grupales como un todo. Es decir, ¿qué pasa en todo el grupo? Y aquí el coordinador de grupos se tiene que lanzar un poco al vacío. Tiene que hacer lecturas grupales en base a indicios individuales. Y creo yo que es el desafío más grande que tiene un terapeuta grupal cuando se refiere a lo que está pasando en el grupo como un todo. Tiene que hacer una inferencia. Utilización del aquí y ahora del grupo. El grupo se resiste generalmente a vivir el aquí y ahora de lo que está pasando. A lo que tiene con tal, o el reto con cual, o el final del grupo que no se aborda y hay un final anunciado, la marcha de alguien, ¿no?
algo que está pasando en ese momento y se prefiere muchas veces evitar. Socialmente, colectivamente, el aquí y ahora es un tabú. Cuando estamos en una mesa de una cafetería maravillosamente disfrutando, no compartimos el aquí y ahora de lo que nos pasa con. Entonces estamos saltando un tabú social, el aquí y ahora. Bien, la comprensión del silencio, que ya hemos tocado un poco. Yo me paro cuando el silencio es una batalla entre el coordinador y el grupo a ver quién habla antes. Hay que tener mucho cuidado con esos desafíos de poder entre el coordinador y el grupo. Yo ahí me paro, no entro en eso, he aprendido a ver esa cuestión, ¿no? El silencio es una defensa, el silencio es un diálogo interior, es un espacio de diálogo interior. Cuando trabajo con verbal y no inicio, porque el rol del conductor de grupos es diferente si trabajas en verbal o trabajas en psicodrama. En psicodrama, el director de grupo se levanta físicamente y hace una propuesta de un ejercicio. En grupo análisis, el director, el coordinador, se sienta y se calla. He aprendido a ver que el silencio inicial de un grupo verbal, que no se inicia con una propuesta que es más directiva en el psicodrama, es también un caldeamiento interior. Es una forma de ponerse a punto, me lo han enseñado los participantes, y de caldear qué estás para decir, ¿no? El silencio es un bloqueo, etc. El silencio es una lucha por la dependencia, ¿no? Lo dice Fuchs muchas veces. El silencio es del coordinador, es decir, asumir vuestra responsabilidad y iniciar, ¿no? Romper el hielo, ¿no? Bien. Con eso se aporta entrenamiento en un relativo de una forma diferente al psicodrama. En psicodrama te levantas y propones. El grupo analista está en silencio, pero no está pasivamente. El silencio del coordinador no debe ser inhibición, no debe estar basado por no sé qué hacer, no debe estar basado por me guardo la ropa. No, eso no debe estarlo óptimamente, ¿no? Debe evocar las cuestiones difíciles de abordar. Un grupo siempre tiene temas difíciles de abordar, en el aquí y ahora, temas tabús, etcétera, etcétera. Y es el coordinador el que a veces debe asumir el rol de hablar lo que no se está pudiendo hablar, ¿no? Posibles errores del grupo analista, pues la inhibición por inhibición, ¿no? El no aportar, el ser un poco valiente, el aportar un tema que le está dando en la cabeza y que nadie puede tocar, ¿no? Y luego el no confrontar la intelectualización defensiva. A mí me da mucho miedo cuando hablamos que hablemos muy racionalmente sin entrar en lo emocional. Yo confronto rápidamente ese tipo de cosas, ¿no? Bien, esto es lo que aporta el grupo análisis según lo que me ha ido viniendo a mí, ¿no? Bien. ¿Algún comentario con estos temas que son potentes en mi opinión? María Antonia. Bueno, yo comentar que efectivamente la primera vez que yo me presenté ante un grupo sola, da vértigo de decir una hipótesis de lo que está emergiendo en el grupo callado o el grupo cómplice diciendo no, y quedarse uno ahí súper solita. Total. Diciendo a ver qué va a pasar y bueno, y enfrentarse a esa emoción y sentimientos que le vienen a uno de no estar haciéndolo bien, de no ser suficientemente buena, y cómo ir enfrentándose a eso y viendo cómo evoluciona el grupo y aprender a atreverse a dar el primer paso, porque en realidad después de que uno da el primer paso, a veces incluso al final de la sesión o a la siguiente, sale alguien que dice, sí, por ahí a mí me pasaba tal cosa y tal. Porque el aquí y ahora que se dice fácil, en realidad es complicado, es difícil. Aceptar lo que está pasando, hacerse cargo cada uno responsable de lo que está viviendo. Y quisiera subrayar algo que has dicho,
Goyo, que es súper importante, que yo también lo he aprendido ahí en la formación, es el usar las propias sensaciones, las propias imágenes que te vengan como parte del emergente del grupo. Y la necesidad de que el terapeuta también esté caldeado para entrar a la sesión y mantener esa atención flotante y usar el cuerpo como ese sensor que te va un poco orientando en ese grupo que no se sabe para dónde va a ir tirando. Sí. Bien, ¿hay algún comentario más? Ese es el tiempo del silencio. Estamos practicando en este grupo también cuánto tiempo dejamos al silencio, ¿no? Yo creo que hay una sensibilidad individual en cuánto tiempo dejar a un grupo en silencio para participar e intervenir. Vas al contexto, claro, esto no es un grupo, es una conferencia, pero muchas conferencias se matan porque la angustia del coordinador, la mía incluida, pues no deja suficiente sitio a que la gente participe, ¿no? Bien. Bueno, estos temas son muy potentes. Voy a pasar rápidamente un poco los factores terapéuticos de Jadon, que son muy clásicos. Bien. Bien, dar información es terapéutico. A veces yo me doy cuenta que, fascinado por lo emocional, recupero de Jadon que dar información es terapéutico también, ¿no? Por ejemplo, esto de las sensaciones corporales, que yo invito a ser sensibles a las sensaciones corporales a los miembros del grupo y de vez en cuando sondeo, ¿no? Los conceptos como la razón y la emoción, ¿no? Como la razón puede tapar la emoción, etcétera, etcétera, esas conceptualizaciones, ¿no? La presencia de resistencias. Dar información al hecho de que va a haber siempre resistencias, al admitirlas, aceptarlas y darlas por bienvenidas interiormente incluso, ¿no? Sintiéndonos como coordinadores que las resistencias no nos desafían, sino que el identificarlas nos ayuda a trabajarlas en la medida en que se pueda, son elementos importantes. Otros conceptos que a mí me gusta abordar como informativos, el intercambio de tristeza y rabia, entre depresión e ira, ¿no? Esa forma en la cual la tristeza puede ser protegida por la rabia, mostrándonos como rabia cuando hay tristeza, o viceversa, ¿no? Esos son conceptos que luego los participantes van trabajando, ¿no? Bien, hay otros factores terapéuticos que no voy a detenerme porque son relativamente conocidos. Voy a hablar un poco sobre la cohesión grupal. La cohesión grupal es un indicador fundamental de cómo está el grupo y ha acabado siendo para mí un indicador fundamental, ¿no? Y he puesto algunos elementos que la generan, pero tendréis más, así intuitivamente los que me han venido a mí. La asistencia, ¿no? La frecuencia de la asistencia, el compromiso de asistencia. Las ausencias, si no están bien en el compromiso terapéutico, el contrato terapéutico, trabajadas, habladas, comentadas cuando se dan, abordado el sentimiento de vaciedad del grupo, si falta una o dos personas, etcétera, etcétera, pueden dar problemas. Las normas del grupo, ¿no? El contexto normativo y de compromiso, ¿no? Que tenemos en el grupo ayuda a la cohesión. ¿Qué compromiso? ¿No? Sabemos que vamos a estar la semana que viene, etc. La confidencialidad también. El manejo de la hostilidad. Cómo se maneja la ira, el enfado. El manejo de la exposición emocional. Un exceso de exposición emocional en la primera sesión puede provocar una baja pronta en el grupo, ¿no? Hay una serie de cosas. No sé si los que estáis escuchando, María Antonia y los demás, tenéis algunos elementos más que facilitan la cohesión grupal. Y los pongo para la próxima vez.
Bueno, yo veo que parte que es importante para la cohesión cuando la gente empieza a demandar señales de la continuidad de algo que alguien ha contado, que a la siguiente sesión preguntan, oye, ¿qué tal te fue en tal cosa? También cuando el terapeuta, a veces una o dos sesiones después dice, el grupo sacó tal tema y después ya nunca más han vuelto a tocarlo. Entonces Ajá. eso de que el grupo se empiece a percibir como grupo que tiene ya una historia, yo creo que eso también ayuda a la cohesión, o al menos son señales de que la cohesión ya está funcionando, que es como el gran motor, es como la cesta donde se va a producir el cambio del grupo y de cada participante. Me parece interesante lo que dices, María Antonia, ¿no? Cómo el aludir a lo que pasó hace 2 sesiones y no se ha mentado, aquella ausencia, aquella historia, con no sé qué, facilita la cohesión. Sí, sí, no lo había pensado. Bien, vamos a pasar. ¿Hay alguna cosa más que queréis comentar los demás? Cuando decía eso, María Antonia, no sé por qué estaba más que en el recuerdo de una historia compartida, que creo que es por donde tú ibas, ¿Mm? en la elaboración de un éxito, ¿no? El grupo consiguió tal cosa. Me parece que cuando el grupo es consciente de logros, es también un elemento que ayuda a la cohesión, ¿no? A formar Sí, 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 esa sí. cohesión. Lo apunto, sí, sí, cierto. ¿Algún elemento más? Que hay mucha gente que ha tenido mucha experiencia en grupos, ¿eh? Y os lo guardáis para vosotros. Bueno, bueno, bien. Sigo. A partir de -4, -10 como mucho, vamos a abrir diálogo abierto. ¿Eh? Así hay que apuntaros lo que tengáis por ahí. Pero claro, no estamos inermes, ¿no? ¿Qué herramientas tiene el terapeuta, ¿no? Para manejarse en un grupo, que es algo que le rebasa, ¿no? La creación de una culpa. Abordar el aquí y ahora, eso es muy potente. Las interpretaciones al proceso grupal total y también las interpretaciones al individuo, ¿no? Ambas, yo creo que hay que usar ambas. En algunas conceptualizaciones, grupo analíticas, se incide en las interpretaciones al proceso, solo al proceso. Yo creo que si invitamos solo a lo que pasa en el grupo en conjunto y no hacemos interpretaciones individualizadas, perdemos potencial terapéutico. La interpretación en psicodrama. En psicodrama normalmente se hacen escenas, pero no se interpreta, no se le dice al protagonista lo que a ti te pasa es. Pero es que toda la escena psicodramática en la que el protagonista sea desnudado es una interpretación. Hacer, a los que no conozcáis, que yo creo que aquí más o menos todos conocéis, pero en psicodrama el rol de la hermana que le dice algo al protagonista es una interpretación, ¿no? Tal vez en psicodrama, tras una escena en la cual se ha expuesto mucho el protagonista, yo freno las interpretaciones porque el protagonista está muy expuesto. Y entonces el que le digan en lo que tú, lo que a ti, lo que yo veo de ti, es demasiado invasivo. Eso, los que conocéis ambas técnicas, podéis entenderlo un poco mejor. Yo ahí paro y cuando me ha pasado, por ejemplo, introductorios de psicodrama, que viene gente de psicólogas o terapeutas que están acostumbradas a interpretar, se ha desnudado el protagonista, y lo que a ti, yo lo que suelo hacer es poner el espejo y le suelo decir, no, no digas lo que le pasa al protagonista. Dime, ¿qué te ha movido a ti a hacer esa lectura? ¿Qué te está pasando a ti que te hace, que te lleva a eso? ¿Qué de ti, no? Ha movido un poco, le devuelvo el espejo, ¿no? Para preservar la vulnerabilidad en que está un protagonista en una escena psicodramática, ¿no? Otro tema potente en un grupo es la transferencia versus la transparencia, ¿no? Opacidad.
En grupo análisis, en terapia en general, hemos trabajado mucho con la opacidad, provocando que el paciente proyecte a una transferencia, imagine al hermano o al padre querido odiado en el terapeuta. Bien, para mí es un tema de debate continuo, cuán transparente soy en grupos y cuán opaco soy. Yo creo que es un tema de debate brutal. Jalon tiene un capítulo muy bonito sobre el tema transferencia y transparencia. Y yo entiendo que estando en rol de terapeuta, la transparencia siempre debe ser con un objetivo terapéutico, no de satisfacer la necesidad de estar en el grupo, de sentirte como igual, que eso es donde no hay que estar. Como hemos hablado antes, ha dicho María Antonia, el terapeuta está solo en muchos sentidos. Bien, a veces la transparencia me parece adecuada o puede ser considerada para el hablar de mí, para iniciar la transferencia, ¿no? Para confrontar lo que ve, no por una necesidad mía, para que no me vea como un demonio persecutorio, sino para que el paciente pueda hacerse cargo de lo que transfiere y reflexionar a qué le lleva el que ha querido ver el terapeuta, que ha seguido al grupo, lo que ha visto, ¿no? También hay un modelo de autoexposición, ¿no? Un modelo, una forma de exponerse y de que no pasa nada. Yo eso lo he visto en el compartir en psicodrama, o algo más, ¿no? Yo también digo algo de lo que me ha movido, de las emociones que me han movido, ¿no? Y para la creación de cohesión, que hablábamos antes, la famosa y bendita cohesión que es tan importante. Fundamental el grupo análisis, pues es abordar el aquí y ahora del grupo, interpretar el proceso de todo el grupo y abordar la transferencia de todo el grupo. ¿Cómo me está viendo todo el grupo a mí? ¿Qué está transfiriendo todo el grupo? ¿Qué necesita en este momento? Un salvador, un perseguidor, lo que sea, ¿no? Y de cada miembro también. Hay que estar atento a cada miembro, ¿no? Que está transfiriendo. Lo nuclear del psicodrama, la acción, no me lo cuentes, hagámoslo, es muy potente. Tal vez uno de los mayores aprendizajes que he tenido profesionalmente. En ese sentido, cuando trabajo en verbal, bueno, en grupos de formación de grupo análisis o en terapia, puedo proponer pequeños ejercicios, pequeños espectrogramas de con cuánta energía está el grupo, 0 a 100, o en la pantalla lo hacemos así, esto es 0 y arriba es 100. Hemos adaptado todo el psicograma a la pantalla, ¿no? Bien, la espontaneidad. Yo he llegado a la conclusión de que la espontaneidad y la felicidad son primas. Primas hermanas casi. Bueno, la creatividad, ¿no? Aportar cosas nuevas. María Antonia, ¿alguna cosa que quieras decir, que estoy hablando mucho? Te veo reírte. No, que vas muy bien. Y esto de que la espontaneidad y la felicidad son prima hermana, es muy cierto. Yo me he vuelto más feliz desde que soy más espontánea. Sí. Vamos a ser más espontáneos y así seremos más felices también. Las dos cosas, ¿no? Vale. Sí. Bien. Bueno, la interpretación directa del otro, que es lo que comentamos en cómo es más expuesta el psicograma, tal vez es más rápido el psicograma. Una cosa que me importa mucho del psicograma es el caldeamiento. Cómo tomar conciencia del caldeamiento, ¿no? Y tomar conciencia del caldeamiento en todo grupo, en toda sesión individual y en todo grupo, con más local que sea. Hay un proceso. Y usarlo el cuerpo es muy importante. Y también la consciencia de resistencias, ¿no? Es decir, si yo me tengo que caldear cuando vengo de la calle a un grupo, es porque estoy con las resistencias puestas. Están ahí aunque yo no las vea, ¿no? Siempre la búsqueda de las resistencias, como aliada a la conciencia de la resistencia. Bien.
Bien, la escena psicodramática, no vamos a entrar en las fases, eso es algo básico. Yo creo que, bueno, igual Pepe nos ha tirado de la lengua con el online, ¿no? El psicodrama tiene contextos, pues, presencial, individual, pareja, de grupo, colectividad, teatro espontáneo, y el no presencial, el online, ¿no? El online en su descubrimiento hay que prepararse técnicamente para que un problema técnico no mate. Yo cuando empezó la pandemia asistí a cosas y me di cuenta que la técnica puede generar una distancia interna de las personas, del compartir grupal, de manera que la gente está muy lejos de la cohesión grupal y del encuentro, ¿no? Entonces, hay que cuidar muy bien el contexto técnico para que no me sale el micrófono, no me sale no sé qué, acabe con la cohesión y con el encuentro grupal. Es fácil y hay que dar responsabilidad a cada miembro de que tiene su infraestructura informática preparada. Y si no, él es responsable en la sesión. No vamos a resolverle, a tratar de resolverlo durante media hora un problema técnico. Ahí hay una opción que tomar muy importante para que un grupo online sea experiencial. Entonces, bueno, yo tengo una serie de normas y creo que como en la formación tenemos que aprender también a trabajar con psicodrama online. Parte de la formación que hacemos tiene que ver con aprender a trabajar grupos online. Y nos levantamos y hacemos escenas y asignamos roles y, bueno, hacemos una serie de técnicas. Yo, por ejemplo, el pensamiento, el soliloquio, pues ya pongo la mano así, porque lo he aprendido en la pantalla. Y ya esto es un soliloquio, ¿no? Ya por ejemplo está diciendo, ¿qué tal me está yendo? ¿Qué tal me está yendo en estoy bien, estoy excitado, estoy con el cuerpo con ganas de saltar, ¿no? Es un soliloquio, vale. No soliloquio, para jugar con la escena, ¿no? En online, así hay una serie de códigos. Vale. Psicodrama de contextos, bueno, las modalidades de ejercicios de trabajo con psicodrama, la silla vacía es muy conocida, la escultura es fácil. Nosotros en la formación normalmente solemos empezar facilitando que coordinen los alumnos ejercicios básicos como son silla vacía, escultura, etcétera, etcétera. Luego entramos en escenas psicodramáticas, que es un poco más complejo. Sociometrías, caldeamientos, por ejemplo, que los que empiecen caldeando en parejas, pues en grupo, etcétera, etcétera. Cierres. El cierre es otro punto importante de la sesión grupal que hay que también tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y prepararlo y dar propuestas para que se vea, ¿no? Bien, esto es más o menos lo mismo. Bien, las indicaciones de los grupos. Algo un minutito más para esto y abrimos coloquio a todos. Elementos claves de la formación del grupo, ¿no? El psicodrama y grupal, experiencial, hay que mojarse. Y en esta formación, como en toda experiencia terapéutica, tenemos las mismas resistencias que los usuarios a su terapia. Si no vivimos una resistencia a esta formación, es que algo no estamos entendiendo, porque también nos vamos a mojar, ¿no? Y si es una formación que nos genera ambivalencia y sofocón, es que no es suficientemente experiencial, tal vez, ¿no? Y luego elegimos una formación en base a nuestras resistencias, tal vez, a nuestra disponibilidad, ¿no? Más o menos implicada, etc. Pero la formación es una terapia, el elemento terapéutico es un medio para un fin didáctico. A veces, imbuidos de nuestra vivencia grupal, podríamos olvidar que la formación, que es experiencial, tiene un objetivo didáctico. Es decir, tenemos que sacar un aprendizaje como coordinadores de grupo. Bueno, elementos claves de la formación, un psicodrama experiencial. Yo creo que
todas las formaciones que yo he hecho y que yo hago y que he recibido también, afortunadamente, han sido experiencias teóricas. Es decir, tenemos que conceptualizar lo que hemos vivido. Tenemos que conceptualizar. Al final de la parte experiencial, tenemos que pensar como profesionales todos, ya cambiamos el rol, y como profesionales todos pensamos qué hubiéramos hecho de otra manera si hubiéramos sido directores del grupo, de la escena. ¿Cómo lo hubiéramos hecho de otra manera? ¿Qué otras opciones hay? ¿Cómo lo puedo aplicar yo en mi situación de trabajo, ¿no? Ya nos ponemos en otro rol todos a pensar cómo lo hubiéramos hecho de otra manera. Práctica. Encaminada a poner al formado y situaciones prácticas. Que dirijan grupos, que hagan proyectos de trabajo con grupos y con psicodrama, en online, desarrollen habilidades para convertir espacios ocupados en online directos en un encuentro no distante, para no convertir eso, en un encuentro no distante, y supervisada, ¿no? Tenemos que abrir espacios de supervisión. María Antonia. Sí, quería decir que una cosa como muy característica de la formación de Go Grupos es el ánimo que nos das tú y todo el grupo a hacer los proyectos que tenemos así en borrador realidad, atrevernos a enfrentar y trabajar las resistencias que tenemos ahí dentro del grupo de formación, porque de eso se aprende un montón y va dando como empuje a hacerlo real. Esa dimensión de la formación me parece súper buena, para que no quede como en un estanco, en un cajón vacío, sino que se lleve a la práctica y a ensayar y aprender y no tener miedo al fracaso. Muy Aprender. bien. Tema abierto. Cosas, dudas, aportaciones. ¿Qué os ha chirriado? ¿Qué nos ha faltado de decir para que cualquier persona que vea esto tenga más elementos en cuanto a la formación? ¿Qué hemos aprendido de la formación? Cuando nos hemos formado, ¿qué nos ha importado? ¿Qué ha sido importante, ¿no? Bueno, yo podría decir que a mí me ha aportado en mi trabajo terapéutico diario, es como que me han salido más brazos a confiar en las imágenes que me vienen, comunicarlas y con los pacientes crear, o sea, hacer como material, traer fuera del cuerpo lo que el conflicto o la sensación que tiene el paciente y trabajar sobre esa imagen externa y poco a poco ver cómo eso se va incorporando a la identidad de la persona. Se hace un trabajo muy bonito, muy creativo. Yo tengo un grupo que funciona hace bastante tiempo con distinta gente que ha evolucionado y a veces los más antiguos me dicen, ¿de dónde sacas tantas ocurrencias? Y realmente las ocurrencias vienen del grupo, de aprender a escuchar y ver que la creatividad realmente es inagotable. Mico, hay una cosa que me surge la duda, tal vez la pueda resolver, o si no, habrá que buscar otro momento para que hablemos de ello, porque pensando en el trabajo con el grupo y en el setting, en mi fantasía estoy pensando en el setting, estamos ahí en el círculo, y por lo que me ha parecido entender por vuestra propuesta, ante una situación de resistencia o un elemento emergente, el conductor del grupo puede usar herramientas del psicodrama. No sé si eso lo he entendido bien o es diferente. Sí. Ante una resistencia o ante cualquier cosa, ¿no? No sé. Sí. No sé si ayudaría que fuera más concreto, Pepe. No. Que, a ver, cuando yo pienso en el setting del grupo, Sí. Un levantamiento, una salida o algo supone una ruptura del setting, el grupo a veces lo vive con mucho nerviosismo
y desde vuestra propuesta lo que entiendo es que eso no Sí. solo se evita, sino que además se facilita y se anima, ¿no?, a que espontáneamente puedan pasar otra serie de procesos, ¿no? Entiendo que en el marco, como formará parte del propio setting, pues no llamar la atención. Pero imagino a alguien acostumbrado, y no sé si habéis tenido esa experiencia de gente que venga ya con otras formaciones, acostumbrado a esos entornos, imagino la cara de susto, ¿no?, la primera vez que rompéis eso y que os ponéis a hacer una escultura o que hacen un caldeamiento porque veis que el grupo no arranca. No sé, si nos puedes contar algo en ese sentido, te lo agradecería, Goyo. María Antonia, que he hablado mucho yo. ¿Qué pasa? Si no cuento yo, pero vamos. ¿Se te ocurre algo? Bueno, en forma pequeña, es el mismo sorpresa que ocurre en una situación individual. Cuando uno está acostumbrado a que solamente se dialoga y de repente uno propone, oye, hagámoslo, y uno se para, porque el terapeuta se para y se empieza a mover. Ahora, eso que tú estabas describiendo, Pepe, yo realmente no lo he vivido porque cuando yo empecé a trabajar en grupo ya tenía la formación de psicodrama encima, entonces esto se iba dando como forma natural que ante un fenómeno que estaba emergiendo en el grupo, yo dijera, ¿por qué no lo representamos? O hagamos el doblaje de lo que dijo cada persona. La primera, segunda sesión parece como un poco extraño, pero la gente se habitúa, se acostumbra e incluso llega un momento en que a ellos mismos se les ocurre decir, pero ¿cómo es esto? Veámoslo como más adentro, ¿cómo lo haríamos? Moviendo la silla, poniendo una escultura, sale como natural, pero implica que el terapeuta se pone de pie, sale de la silla, se levanta y dice, a ver, ¿cómo? Hagámoslo, no hablemos de esto, hagámoslo, ¿cómo es? Pero sí, hay que superar el ojo de sorpresa que ponen algunos, decir, coño, yo no me voy a atrever, perdón la palabra, que no me voy a poder mover, qué vergüenza. Pero incluso se puede empezar trabajando con esas sensaciones, con la vergüenza. ¿Cómo es la vergüenza? O no, yo no venía a moverme, yo solamente venía a escuchar. Que alguna vez me dijo una señora, oye, yo no venía a hacer cosas, yo solamente venía a estar sentada y escuchar. Yo creo que en el fondo Pepe, es el tema de toda resistencia, ¿no? Que se pone mucho en el cuerpo. En el grupo de formación, grupo analítica, pues hay 4 tardes en el curso que son psicodrama, ¿no? Entonces ahí empiezo con verbal y el desafío, y a lo que quiero enseñar yo a la gente que aprenden en verbal o en grupo análisis, es a dar el salto de propuesta psicodramática activa. Es decir, en un momento dado, siento el grupo muy parado y pasó el viernes y en vez de esperar a que rompan el silencio, pues les sugiero levantar, pasear y expresar con el cuerpo la sensación y con un andar la sensación que tenían al acercarse a la sesión de encuentro grupal, ¿no? Y los otros que la imiten, ¿no? Es otra forma de caldear. Pero sí, y como dice Blander, el primero que se calienta es el coordinador, el que se levanta y se siente solo y diciendo, uy, se levantarán conmigo, me harán caso, ¿no? Esa es la primera batalla que cuando llevamos tiempo ya hemos olvidado, no sabemos cómo. Más cosas. Uy, nos queda un minuto ya, madre mía. Venga, un comentario más, o lo que sea. Yo quisiera comentar algo, que estoy pensando a veces en terapia individual, me doy cuenta que con pacientes no soy capaz de hacer proposiciones de alguna actividad. Y yo me digo a mí misma, es porque el otro está como muy parado, lo veo muy rígido, pero al final si miro bien, es mi propia resistencia o que yo estoy haciendo lo que el otro espera que yo haga y que no me mueva. Entonces me resulta a veces con cierta gente muy difícil moverme, pero al fin veo que en realidad la resistencia está en mí y explorar en eso me sirve para ver cosas del paciente y verlo mejor. Yo Creo en este que momento, sí. sí.
Yo en este momento estoy trabajando en un salón más grande y muchas de las sesiones las hacemos paseando. Y me doy cuenta de que hay un montón de comunicación corporal que nos perdemos sentados. Sí. Eso me levanta la posibilidad, pero no lo voy a hacer, lo buscamos otro momento, Goyo, de que hablemos de cómo eso, esa riqueza que estás hablando, esa riqueza que estás descubriendo con el pasear, cómo afecta el formato online, donde lo que vemos básicamente es un rostro y un fondo. Pero bueno, yo creo que eso nos daría... Lo estoy haciendo, Pepe. Ahora mi cuerpo está tenso y necesito activarme físicamente porque me he contraído, ¿no? Entonces, para estar más fluido, yo necesito levantarme. 14 horas. Vale. Entiendo por lo que estás hablando, Goyo, que esto forma parte de todo el entrenamiento, ¿no? De llegar a conseguir ese nivel de autoconocimiento, de identificación de si es mi resistencia o la resistencia del grupo, y entiendo que es un plus, ¿no? El hecho de trabajar con esta modalidad híbrida, o no sé cómo la llamaríais, ¿no? Pero... Muy importante en países donde no tienen la posibilidad de ir a terapia a Managua, que está a un día de viaje y a mucho dinero de viaje, por ejemplo, ¿no? Muy importante, sangrante para mí, la importancia de poder desarrollar la terapia de grupo online. Sí, yo de hecho conocí empecé a escuchar hablar de terapia online vinculado a las enfermedades raras, mucho antes de la pandemia, porque es que era a lo mejor 6 pacientes en toda España, imposible juntarlos, ¿no? Y menos de forma regular. Pero la tecnología, muy precaria por aquel entonces, pero sí permitía el hecho a veces compartir voz, porque la imagen a veces se podía compartir, ¿no? Pero la voz por lo menos sí era compartida. Pero muy interesante lo que estáis contando. Hemos experimentado, tú, María Antonia, has dado cursos largos, online, de meses, con gente que no os habéis visto antes. Y bueno, ha habido cohesión y ha habido crecimiento, ¿no? Sí, y al momento de la despedida ha sido tan intenso como puede ser en una terapia presencial. Y ahora hace poco que hemos estado haciendo unos talleres online, a veces el grado de intimidad que se alcanza en una situación online es más rápido que lo que se alcanza en una presencial. Es como si las personas se desinhibieran en la pantalla. Es una cosa muy extraña, pero ahora que estamos con Andrés haciendo talleres online, nos llama la atención, o sea, el nivel de entrega y de profundidad que llegan a explorar la gente adentro de la pantalla, jugando solamente con objetos que hay por ahí cerca, las manos, el cuerpo moviéndose un poco. Es sorprendente, a mí siempre me sorprende. Bueno, Goyo, María Antonia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este webinar de la SECTG vuestra experiencia, vuestras inquietudes. Da gusto, Goyo, verte ahí todavía con fuerza, innovando. A mí me maravilla y lo sabes que soy un fan tuyo, de esa vitalidad que muestras y de esa capacidad de sorpresa. A mí siempre tus talleres, los que tengo la suerte de asistir, siempre me han sorprendido. Y bueno, me copio muchas cosas que habéis dicho. Ese hermanamiento o parentesco entre espontaneidad y felicidad me lo apunto súper potente, igual que muchas otras cosas. Y bueno, en nombre de la SECTG, pues daros las gracias por participar en esta experiencia, y a los asistentes, pues también muchas gracias por habernos acompañado en directo, y a todas las personas que nos vean en los próximos días, en los próximos meses o en los próximos años, pues nada, dar también las gracias por participar en esta experiencia. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias y sigamos compartiendo lo que nos han dado. Aumentado. Sí. Muchas gracias. Venga. Vamos.